Hola, bienvenidos a este espacio donde se vive, se emprende y se toman carajillos. El día de hoy nos acompaña una persona creativa, divertida, que aún no cumple 30, pero ya se ha enfrentado a esa presión. Y justo ese es el tema que vamos a tocar el día de hoy, la presión social que nadie pidió. Y para eso nos acompaña Emilio González, un aplauso para él. ¿Cómo estás, Emilio? ¿Qué tal, Maritere? Gracias por estar aquí, por tomarte el tiempo de acompañarnos. Muchas gracias a ti por invitarme a tu espacio y bueno, vamos a platicar un ratito. Claro que sí. Vamos a romper el hielo un poquito con Emilio porque se ve que está un poquito nervioso, así que le vamos a hacer una pequeña pregunta para que se empiece a soltar. ¿Tú, Emilio, sientes que la presión social viene de la familia, de los amigos o de ti? Ok, definitivamente creo que de las tres, si yo lo tuviera que definir personalmente, pero sobre todo tuviera que enumerarlo, yo creo que el punto número uno sería la presión viene de uno mismo. Por el tiempo que pasa, por la edad, por qué has logrado, qué no has logrado, etcétera. En segundo lugar, definitivamente la familia. Al final son las personas que están más cerca de ti, que han visto diferentes procesos tuyos, cosas buenas, cosas malas. Y de los amigos, te soy sincero, al menos personalmente no es algo que me haya afectado o yo creo que existen muy pocos casos donde he tenido alguna comparativa o me he sentido presionado porque algún amigo ya hizo o no hizo, pero al final de cuentas las tres están, los tres factores, pero creo que sí influye uno más que otro. ¿Crees que también parte que influye es las redes sociales? Esa parte de entrar a Instagram, entrar a TikTok, entrar a Facebook y ver estas parejas o esta vida perfecta que a veces nos muestran en las redes sociales. Sí, claro, es un factor también redes sociales, bombardeados por publicidad, vemos vidas perfectas. Yo creo que difícilmente vemos a alguien que hable o que muestre cuando se equivoca, cuando las cosas le salen mal. Siempre vemos vidas perfectas, trabajos perfectos, vemos fotos en lugares bonitos, pero realmente no sabemos qué hay detrás de. Entonces, sí, las redes sociales definitivamente influyen en muchas cosas de la vida diaria y yo creo que es algo que hay que manejar muy bien porque el si de por sí compararte con personas cercanas es difícil, ahora imagínate compararte en redes sociales con artistas, deportistas, empresarios, donde definitivamente hay cosas que no están a tu alcance. Sí, claro. Entonces, yo creo que hay que manejarlo bien, pero sobre todo hay que hacer la vida de uno mismo y no buscarlo de alguien más. ¿Qué es lo más ridículo que te ha dicho tu familia o personas cercanas a ti que ya deberías tener a esta edad? Lo más ridículo, híjole, yo creo que son muchas cosas. Una de ellas nada más, porque ahorita nos vamos a ir con los demás temas. Eh, yo creo que el tema de los hijos. Pero el tema de los hijos, pero otra vez voy a mencionar esta palabra, compararse, ¿no? Alguna vez me han dicho, es que porque tu amigo o tu primo o tus papás a esta edad ya tenían hijos y tú todavía no lo tienes. Sinceramente se me hace algo, como dices, ridículo, porque ya de entrada la gente ya asume que tú quieres tener hijos, ¿no? Lo cual es, cada persona lo Personal. decide. Habrá gente que diga, así tenga 25, 30, 40 años, yo no quiero tener hijos y es totalmente válido. Entonces sí, yo creo que es lo más ridículo que me han dicho. Hay otras cosas, pero si tuviera Pero que ahorita elegir las una vamos sería a esa. tocar. Sí. Yo te conozco, bueno, Emilio es amigo mío, lo conozco y sé que tiene 27 años y que no tiene novia. Ujú. Entonces, por si alguien se apunta, no es cierto, es broma. ¿Cómo vives tú de llegar a las reuniones familiares o a las reuniones con amigos y que te digan ese famoso de ¿y la novia para cuándo? Ajá. Mira, hubo un tiempo donde sí me afectó, te soy sincero. Sí me afectaba ese tipo de comentarios, ese tipo de preguntas. Pero después, no sé, como que no lo empecé a tomar tan personal y hasta hoy en día me siguen haciendo ese comentario o esa pregunta y seguramente me la van a seguir haciendo hasta que tenga Sí. pareja. Pero yo creo que lo mejor es, vuelvo a repetir, no tomarlo personal, pero aún más importante, dar una respuesta inteligente Para para esas no, tías. ajá, para no tener que dar explicaciones. Al final de cuentas,
hay gente que lo hace de broma, pero hay gente que sí lo hace, digamos, con una grilla, ¿no? Entonces, te vuelvo a repetir, antes sí me afectaba, ahorita me lo pueden hacer, pero ya, o sea, le doy una respuesta, le doy vueltas al asunto. Te lo tomas a broma y no personal. Sí, sí, porque al final de cuentas, bueno, recuerdo en esa época que sí me afectaba y yo decía, es que sí me incomoda que me estén preguntando, pero ahora vas madurando, vas viendo las cosas de otra forma y dices, es mi vida, el día que llegue yo lo voy a decidir, si se da bueno, si no, seguimos así. Y simplemente es no estar dando explicaciones a la demás gente y es así como lo tomo. Tal vez el Emilio de hace 5 años Sí. sí se enojaba y sí llegaba a su casa pensando muchas cosas, pero ya ahorita es darle las cosas por su lado y listo. Sí, justo, a mí me pasó, yo duré 3 años aproximadamente sin pareja, ahorita ya tengo felizmente pareja, pero duré 3 años sin novio y realmente sí llegaba a estas reuniones con las amigas y era de, o te presento a alguien Sí, o ya tengo una persona para ti, o sea, ellas ya estaban buscando quién iba a ser para mí, ¿no? O hasta mi mamá, de, ve aquí porque hay unos muchachos muy guapos y porque ya vas, ¿no? Entonces, realmente sí sientes como esa presión, pero justo es esto, ¿tú lo trabajaste en terapia o qué fue lo que hiciste para ya no estarte tomando esas cosas personal? ¿Lo trabajaste de alguna manera o solamente tú dijiste, a ver, Emilio, ya no te tomes las cosas personales y fluye? no, realmente no fue necesario ir a terapia, te soy sincero. Como tal, trabajar ese tema en terapia, no. Ujú, Simple y sencillamente, lo mencioné hace un momento, yo creo que es parte de madurar como persona, pero sobre todo estar consciente de qué estás haciendo y qué no estás haciendo de tu vida. ujú, Y no solo para ese tema que me platicas, o sea, para para muchos muchos. otros, el decir, soy consciente de qué es lo que quiero para mi vida y no me importa y no me voy a sentir presionado por ese entorno social o bueno, hablando de este tema, es que ya tienes que tener novia, es que ¿por qué no tienes? Simple y sencillamente fue algo que se fue dando y hasta hoy en día, te repito, o sea, ya no es algo que me afecte. Muy probablemente, inconscientemente a lo mejor lo fui trabajando, pero creo que sí, esa es mucho esa parte de decir, no lo tomes personal y punto final. Fluye. Correcto. Yo te conozco, Emilio. Conozco varias versiones tuyas. ¿Crees que Emilio de ahorita siente que hay una edad para casarse o solamente es por parte de la sociedad que te digan a esta edad te tienes que casar? Si hay una época para casarte, no, eso es una idea totalmente social. Mira, yo siempre he tenido este pensamiento, algunos lo pueden compartir, otros no, pero yo siempre he dicho que prefiero, bueno, si se da casarme a mis 40, 45 años por poner una edad arriba, a casarme antes de los 25 y estarme divorciando al año o a los 2 años. Porque yo creo que sí vivimos en una sociedad donde existe esa presión de si no te casas antes de los 30 ya nunca vas a encontrar pareja. Si Sí, no tienes hijos, bueno, a lo mejor los hijos sí, pero si no tienes una casa o un coche antes de esta edad, ya nunca lo vas a hacer. Y yo me pregunto, ¿realmente hay un límite? Yo creo que no. yo también creo que no. Y vuelvo a repetir, prefiero casarme más grande, pero encontrar a la persona correcta, a estarme presionando, igual por poner un número antes de los 30 años, porque así lo dicta la sociedad, y después estar metido en problemas o que el resultado sea negativo. Entonces yo creo que no hay una edad. A lo mejor antes, en años pasados, en otras generaciones, sí estaba muy marcado esto, y más jóvenes, o sea, Sí, no estamos hablando de 30 y tantos, pero antes yo creo que era de 20. Si ya tienes 25, 26, como decían, ya te quedaste, ¿no? Entonces, yo creo que es una idea de la sociedad, no la comparto absolutamente, ni para el tema de casarte, ni para otras cosas. ¿crees que si te casas más joven puede haber esta parte de divorciarte más pronto? Yo creo que la vida son etapas, el adelantarse a etapas, yo creo que no es nada bueno. Pero que si hay parejas, o sea, si hay personas que están desde
jóvenes Ajá, juntos y que sí tienen un matrimonio bien. Digo, a lo mejor serán contados, sí, pero yo claro. creo que también opino esta parte que deberías de casarte o obviamente cuando tú estés segura de hacerlo, pero sí cuando estés más trabajada de manera consciente. O sea, que lo hagas más consciente en las decisiones que tomes en ese momento. Sí, claro, consciente y que también tengas en cuenta qué has vivido y qué no has vivido. Y no solo eso, también influye la parte profesional. Pero a mí me ha pasado, yo tuve o tengo amigas que, por ejemplo, para algunas de ellas sí es un propósito de vida llegar al matrimonio vestidas de blanco, habemos a lo mejor otras que no, pero para algunas sí lo es. Entonces yo creo que ellas sí lo están buscando desde más jóvenes, ¿sabes? Ajá. Entonces, ¿crees que también influye esa parte? Mira, al final lo acabas de mencionar, habrá matrimonios que se casaron desde muy jóvenes y que son exitosos. Yo creo que contados, sinceramente. Pero también los resultados negativos, yo lo vuelvo a recalcar, sí tiene que ver muchas veces cuando se saltan etapas de la Etapas. vida. Etapas de la vida y justamente el tema principal, esa presión, ¿no? Entonces, yo creo que también la edad no quiere decir que seas una persona madura. Seguramente hay personas que tienen 40, 50 años que no son Me ha maduros o tocado. habrá gente que tenga 25 años y es muy Sí, madura en su forma realmente de la pensar. edad no te da la madurez. Ajá, exactamente. Entonces, yo creo que aquí lo importante es que independientemente de la edad, llegues a un punto donde ambos estén conscientes de lo que quieren, pero sobre todo estén listos para afrontar un compromiso tan grande como lo es el matrimonio. Y yo creo que estén en el mismo camino, ¿no? Y quieran Correcto. como las mismas cosas o tengan la misma visión los dos. Sí, Porque yo siento que si uno está acá y el otro acá, en algún punto va a haber ese choque o ese desequilibrio que viene esta parte de los divorcios, de ya no llegar a acuerdos, etcétera. claro. Ujú. Ok. ¿Tienes, para ti, Emilio, qué es el éxito? Para Emilio González, ¿qué es el éxito? ¿Qué es el éxito? Bueno, para mí el éxito en algún tema No, en o general, en general, para ti, ¿qué es el éxito? eh, mira, si yo tuviera que definir el éxito de manera muy personal, yo creo que algo muy difícil en la vida definitivamente es tener un equilibrio en todo. Creo que es muy difícil llegar a tener un Creo que equilibrio. eso nadie lo, al menos o los budas o Ujú. no sé que lo tengan, pero yo creo que alguien normal como nosotros está complicado, porque siento que cuando sientes que ya estás como en el punto de, ay, todo está bien, llega otra cosa que tienes que descubrir, llega otra cosa que tiene que pasar, Ujú. entonces siento que está complicado que haya como un equilibrio en todos los aspectos de tu vida. No, claro, obviamente al 100% no. Pero si para mí decir alcancé un éxito, es decir, cumplí metas en lo profesional, en lo personal, Ujú, si llego a tener familia, ujú. en lo espiritual, en lo mental, emocional y en lo físico. Obviamente, como dices, es muy difícil llegar a tener un equilibrio al 100%, pero yo creo que sí es importante decir en cada una, en cada cosa de mi vida tengo un equilibrio y estoy bien. Para mí eso sería llegar a tener un éxito. Obviamente, ya que alcanzas algún éxito, alguna meta o objetivo, pueden seguir 10 más y así te la vas llevando. Entonces, puede ser difícil definir el éxito, creo que cada persona Lo lo podrá define. definir. Habrá personas que digan que es el dinero, que son cosas materiales, que es tener muchos estudios, etcétera. Pero aparte de equilibrio, yo creo que diría tranquilidad otra vez en todos los aspectos, profesional, familiar, amigos, etcétera. Para mí ese sería definir éxito. ¿Crees que esta parte de definir el éxito para Emilio cambió al Emilio que tenía 20 años al Emilio de ahorita? Sí, definitivamente. ¿En qué? Yo creo que yo veía el éxito en el dinero y en lo material. Claro que es importante, al final de cuentas de algo tienes que vivir, pero no muchas veces pasa así. Entonces, a lo mejor el Emilio de 18 o 20 años, como dices,
sí veía mucho el dinero, el dinero, el dinero, el dinero, cuando no siempre tiene que ser así, ni en lo profesional, ni en lo familiar, ni en lo personal. Digo, te puede gustar, pero No, o sea, vuelvo a repetir, el dinero es muy útil, de algo siempre. tienes que vivir, tienes que satisfacer tus necesidades y algo más, ¿no? Sí, Gustos o algo más. sí, claro. Entonces, sí, la percepción del éxito que tenía hace tiempo sí cambió a esa edad a la que tengo ahorita definitivamente. Y yo creo que sí dio un giro de 360 grados. Y sí, yo creo que todos pensamos esta parte de estar realizados o tener el éxito de diferente manera. Te voy a contar una experiencia personal. Mi papá, digo, ya voy a hablar de él y lo voy a balconear un poco, pero de todas maneras él no ve estos videos. Se Hace lo voy a mandar. aproximadamente 5 o 6 años, me hizo un comentario que para mí fue, en ese momento, a Maritere de esa edad, la hizo enojarse, molestarse, porque mi papá dijo, tengo yo otra hermana que tiene 35 y las dos pues no estamos casadas. Y mi papá hizo un comentario que dijo, es que lo único que me hace falta a mí es que mis dos hijas se realicen. Y yo dije, pues para ti, ¿qué es estar Realizarse. Ajá. realizada? Y me dice, pues que tengan esposo y que tengan hijos y esta parte no. Y entonces a mí me dio como en el ego de decir, pues es que para mí siento que yo me estoy realizando, o sea, siento que estoy creando un negocio que aparte de sostenerme a mí, sostiene a más personas y para mí esta es parte de realizarme, ¿no? Que es como el éxito para ti es una cosa, Sí, para otra claro. persona Muy es otro. ambiguo. Yo sentía que yo me estaba realizando, pero para mi papá No es no así. era Ajá. así. Y en ese momento me molesté muchísimo, me dio coraje, me dio tristeza, pero conforme lo fui trabajando, ahora entiendo que pues a él lo educaron de esa manera. Entonces, para él realizarse o tener éxito es esta parte. A lo mejor para mí, ya que tengo otra educación, otros conocimientos, que he trabajado un poquito más en esa conciencia, ya no lo veo así. Pero en ese momento que me lo dijo, o sea, me enojé y fue una pelea con él, de Sí, verdad fuerte, porque yo quería a fuerza que él entendiera mi punto, pero obviamente él no lo iba a entender. Él no lo iba a entender porque él está súper encasillado en que así son las cosas. Y lo entiendo porque él pues tiene otra educación, viene muy de esta parte de antes, sí, el de choque casar generacional, ¿no? exactamente, de Ajá. casarte, de tener hijos, de una casa, de esto, lo otro, que aparte que nuestros papás, bueno, no sé tu mamá o tu papá, pero mis papás se casaron a los 18 años. Entonces, para él, yo ya de 25, 26 años, pues ya me estoy quedando, ¿no? Quedando. Ajá. Entonces ya ahorita me hace otra vez los comentarios y me los vuelve a hacer, ya no reacciono de la misma manera, pero digo, bueno, está bien, es tu interesante punto de vista, pero yo no lo comparto, pero ya no me engancho como antes que me lo tomaba personal. O sea, Sí, ya no hay este enganche de decir, "Oh, y yo te voy a hacer entender, y yo te voy a hacer entender que las cosas son así, porque no lo iba a lograr. Pero obviamente fue trabajándolo, no tomándomelo personal, viendo que el éxito o realizarse para él es una cosa, para mí es otra, y pues con eso, ¿no? Pero sí está esta parte de las generaciones que de repente para mí era muy complicado, sobre todo con mi papá, sí, sí, sí. sobre todo con la familia, pero en específico con mi papá era que me costaba un poquito de trabajo entenderlo. Pero bueno, vamos a pasar a otro tema, Emilio. Sí. ¿Cómo sientes el famoso ya casi 30? ¿Lo sientes como presión o lo sientes como motivación ahorita? Híjole, muy buena pregunta. Eh, ahorita lo siento como motivación, Ok. el decir cómo quiero llegar a los 30. Algunas de las cosas que ya he empezado a trabajar, por ejemplo, es el tema de los hábitos. Me consta, Emilio es una persona que hace ejercicio. Sí, por ejemplo, digo, a mí, yo creo que yo siempre, la mayor parte de mi vida, he hecho ejercicio, siempre he tenido ese hábito, pero aparte de hacer ejercicio y ser un poco más disciplinado, creo que también estoy cambiando mi alimentación, descansar más, dormir más, dejar ciertos malos hábitos. Algo que tengo pendiente y lo voy a compartir aquí, que por supuesto no me enorgullece. Sí es, y sí lo voy a poner como una meta, yo creo que sí lo voy a poner así, sí es dejar de fumar, por ejemplo. De fumar. O sea, ¿por qué antes de los 30? Digo, pudiéndolo dejar mañana, si tú quieres.
Creo que va a ser un proceso difícil, pero el decir, ya pasas a los 30 años donde definitivamente ya no tienes 20, tu cuerpo empieza a cambiar, empieza a reaccionar diferente. Y creo que el no quitar hábitos a esa edad, creo que se pueden prolongar todavía Sí. más. Decir, Sí, bueno, claro, debes de cuidar tu cuerpo porque es el que te va a sostener hasta la edad que llegues. exactamente, y más un vicio tan difícil como lo es el tabaco. Entonces es una motivación que sí tengo, por ejemplo, en ese aspecto. También el decir, voy a pasar a los 30 y hacer más cosas, atreverme a hacer más cosas como parte de motivación, tanto profesionalmente, atreverme a viajar más, a A viajar tomar solo. diferentes riesgos. Ya lo he hecho, a lo mejor no de vacaciones como tal, pero sí lo he hecho por trabajo y a lo mejor por más de una semana, Pero pero sí falta la vacación, está esta pendiente parte eso. de disfrutar de que te vayas solo. Sí, justamente lo mencionaba, el hecho de atreverme más, el decir, a lo mejor ese va a ser mi regalo de 30 o de 28, no, más bien de 28, todavía falta para los 30, el decir me regalo un viaje solo, el todavía tener más en cuenta el no depender de alguien más y el decir yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, pero no dependo de otra persona, sea familiar, sea de mi pareja o sea de algún amigo o amiga. Ujú. Entonces, definitivamente contestando tu pregunta, yo creo que en este momento sí hay más motivación. No Qué sé presión. dentro de un año, 2 años, y es una buena pregunta, ¿eh? Porque puede cambiar esta percepción y cuando tenga 28, casi 29, decir, hace un año o hace 2 años sentía una motivación por llegar bien a los 30, pero ahora que ya estoy cada vez más cerca, sí hay una presión de, Sí. A etcétera, mí sí me etcétera. pasó. A mí sí me pasó a los 29, pero Ajá, justo se los comentaba en el episodio pasado, fue porque yo me empecé a comparar a esa edad. ajá, O sea, empecé a voltear a mi alrededor y dije, ¿qué está pasando? Todas mis amigas están teniendo esto, todas están pasando por esto y yo no, ¿sabes? Pero, pues obviamente, como te digo, he trabajado mucho en muchas cosas en mí, digo, y sigo trabajando y creo que nunca lo voy a dejar porque siento que ya estoy bien en algo y empiezo con otra cosa pero a mí me pasó con esta, dicen que la crisis de los 30, a mí me ujú. pasó a los 29 cuando ya lo veía muy Sí. cerca y dije, rayos, ¿qué está pasando a mi alrededor? Sí, yo creo que es algo que a la mayoría de las personas le llega y definitivamente yo te preguntaría, ¿crees que algún día la presión social termine o es algo que dura para toda la vida? Yo creo que es algo que dura para toda la vida, pero va a depender de ti cómo tomas las cosas. Sí, Porque a mí me pueden decir, ¿y los hijos para cuándo? ¿Y la boda para cuándo? Y yo decir, ay, o sea, tomármelo como te lo digo ahora con mi papá. Decir, me lo están diciendo desde cómo ellos están, ¿no? Y decir, no me lo tomo personal, como tú dices, contestar de una manera graciosa o en el momento, o hasta incluso, incomodarlos. O sí, sea, incomodarlos psicología y inversa. poner límites, porque a veces está bien incomodar a la gente cuando algo a ti no te está gustando. Claro, es O válido. sea, incomodarlos y que ahí ellos vean que a lo mejor esta parte de decir, ¿y los hijos para cuándo? No es porque no quieras hijos, es porque a lo mejor no puedes tener hijos. O Claro, decir, ¿y la boda para cuándo? Y a lo mejor no es porque no te quieras casar, es porque estás buscando la manera con tu pareja de encontrar esa parte económica para casarse. Y ellos no están viendo el detrás de lo que está pasando, ¿no? Entonces, la gente habla por hablar. Entonces yo creo que nunca va a terminar ni la parte de la familia, ni la parte de la sociedad, ni de los amigos, pero creo que lo que va a determinar el punto es cómo te lo tomes tú, así tengas 80 años, así tengas 80 años. comparto totalmente. Porque ahora va a ser, y esta parte de jubilado, ¿no? Ujú. Y Ya, mis y nietos, tus y, ajá, nietos, claro, sí. y van a hacer muchas cosas. O sea, ahorita estamos hablando desde la parte que tenemos 30, tenemos 27 y que viene esta parte de la novia y la boda y luego los hijos y luego ya tienes un hijo y para cuándo el otro y luego pues toda esta parte, ¿no? Entonces nunca les vamos a dar gusto a las personas. Hay algo que Emilio a sus 20, 23 años pensaba que a los 30 ya iba a tener y ahorita el Emilio de 27 ya no lo ve tan cercano de decirlo o... Definitivamente el tema de una pareja, sí. Sí, yo creo que antes sí lo veía
El decir entre 27 y 30 años, a lo mejor yo lo veía como decir, ya voy a estar por lo menos en una relación ya formal de cierto tiempo o tal vez hasta casado. A tus Sí, 30 ya sí, casado. Dios mío. sí, la verdad es que en esa edad, o sea, hablando Sí, hablando de de los 20, 20 23. más o menos, ¿o no? O un poquito menos. No es que lo vea tan lejano, al final creo que la vida te puede sorprender en cualquier momento, pero tampoco es algo que me preocupe al 100%, Ujú. no es algo que me quite el sueño, pero sí, regresando atrás algunos años, sí decía, híjole, el hecho de decir ya más o menos 27 30 años, yo ya me veo casado tal vez. Eh, no recuerdo muy bien, pero yo creo que también el tema de ya tener una casa. Sí, yo creo que también, a lo mejor un poquito menos, Es que ya no nos tocaron las casas de cinco de mil cinco pesos mil como a pesos. nuestros papás. 5,000 pesos a 12 meses sin intereses. Ya no nos tocó esa parte, entonces está más complicado. Está más Sí, complicado. no, es un No tema. imposible, pero No, un para poco nada. más. Pero, por ejemplo, hay cosas que yo sí veía antes y decía, yo me veo así y hoy en día digo, sí las tengo. Por ejemplo, el de trabajar en algo que me gusta. El decir, terminar una carrera. Yo me precipité mucho, fíjate con cómo son las cosas, en estudiar una maestría. Yo sí tenía como parte de mi proyecto de vida Ujú. el estudiar una maestría, pero a lo mejor igual yo decía 25, 26, 27 años y pues resulta que la empecé a estudiar cuando tenía 23. Entonces, hay cosas que sí veía a cierta edad, que sí he cumplido y hay cosas que no. Entonces, aquí el punto es decir, todo lleva su proceso y todo lleva su tiempo, definitivamente. Es algo que sí he Sí. aprendido y yo siempre he dicho que las cosas buenas en cualquier aspecto de la vida llevan tiempo, llevan trabajo y sobre todo tienen que llegar cuando tienen que llegar, Dice mi mamá, cuando es para ti, aunque te quites. aunque te Y quites, cuando no es para ti, aunque te aunque te pongas. pongas. Así que lo que es para ti, como dices, en algún punto va a llegar sí o sí. Sí, de acuerdo. Ya casi terminamos, Emilio, pero si alguien de 20 años te dijera que ya siente que no cumple con lo que esperaba, ¿qué le dirías? Que hay tiempo de sobra, que se quite esa idea de que a los 25, 30, 40, 45 tienes que hacerlo antes de, si no está mal. Es una idea que tiene la sociedad malamente y definitivamente que se enfoque en lo que esa persona quiere y sobre todo que no le afecte ese entorno de presión social, sobre todo, y digo, curiosamente esa presión viene obviamente de tus familiares directos, Sí. esa comparación con tus amigos, que si mi amigo ya se casó, que si ya compró carro, que si ya compró casa, y tarde que temprano, si no lo controlas, te va a afectar mental, emocionalmente, incluso sin temor a equivocarme, hay gente que puede llegar a caer en depresión, que puede llegar a sufrir ansiedad Ujú. por esa constante comparativa, ese constante pensamiento. Y si no controlas la cabeza en ese sentido, o sea, vas a terminar mal. Entonces, mi consejo sería enfócate, trabaja y ahora sí que yo sé que es una frase muy trillada, pero disfruta el proceso. El presente. Y si tienes disciplina, si te apasiona lo que haces, tarde que temprano te va a llegar eso que quieres. Y algo muy bueno, algo interesante que platicamos ahorita es, define tu éxito y ese es tu éxito nada más y no es ni de tu mamá, ni de tu papá, ni de tu primo, ni de tu novia, es tuyo. Ujú. Y mientras te sientas realizado, satisfecho, creo que las cosas van a fluir mejor. Ese es el consejo que yo le daría a alguien de 20 años. Gracias, Emilio. Para antes de cerrar, cuéntanos un poquito acerca de Color y Forma. Y vamos a dejar las redes aquí para que lo vayan a seguir. Claro, bueno, Color y Forma es una empresa 100% irapuatense. Nos dedicamos a la impresión de materiales rígidos, flexibles, impresión offset DTF. Estamos en Facebook como Color y Forma y en Instagram como Color y Forma Impresión, ahí para que nos vayan a seguir.
Sí, las vamos a dejar aquí para que vayan a seguirlo. Pues muchas gracias, Emilio. Gracias por estar aquí, por tomarte un carajillo conmigo. Muy rico, por cierto. No, gracias a ti por el espacio y qué bueno que platicamos un ratito. Muy bien. Pues gracias a todos por estar aquí. Recuerden, hay que dejar de ver esos reloj ajenos. Y cuando alguien nos pregunte, ¿y para cuándo la novia? ¿Y para cuándo la boda? ¿Y para cuándo el Los compromiso? ¿Y para hijos. cuándo los hijos? ¿Y para cuándo la casa? Ustedes díganle para cuando yo quiera. Y ni modo. Nos vemos en el siguiente episodio. Recuerden que aquí se vive, se emprende y se toman carajillos.